¿Qué es el pensamiento acelerado? Y es otra máscara de la ansiedad. O sea, la ansiedad es un sentimiento de inquietud, generalmente volcado hacia el futuro, al porvenir, uno está preocupado, o sea, te ocupas del tema antes de que llegue. Y el pensamiento acelerado es una máscara más de los, si hay, no sé, 8.000 millones de personas, debe haber 4.000 millones de variantes de ansiedad, pues es algo muy íntimo, muy particular, muy privado, pero lo que tiene en común en todos es básicamente esa sensación de inquietud psicológica por el devenir, lo sepas o no lo sepas. Y uno diferencia un poquitito entre un problema por la ansiedad, culpa de la ansiedad, o un problema de ansiedad. Esto ya es más importante, ¿verdad? Un problema de ansiedad clásicamente termina en severísimas crisis de angustia, que es la crisis de pánico. No, pero ¿qué es una máscara de la ansiedad, pero como pensamiento? Porque estás muy acelerado. Pero yo pienso hacia adelante. Estás tan inquieto. Cricket, ¿no? Del gato. Ese de que pincha una goma y va a buscar un cricket a una casa que está lejana y va pensando que la van a rechazar. Al final llega, claro, abre la puerta y le dice, metete el cricket. El pensamiento acelerado es... Yo empiezo a pensar, sacar conclusiones, pensar de qué. Pero en el buen ejemplo que acabaste de poner, el pensamiento acelerado sería que la persona, porque presupone que no le van a conclusiones, va sacando anticipadamente conclusiones y eso impacta tu conducta. Entonces cuando es llega, cuando llega directamente lo putea al otro, ni se lo pide. O ni siquiera llega a destino. Ya descuenta que no lo va a prestar. O no llega a destino y porque descuenta que no se lo van a prestar, modifica el camino. Entonces va en búsqueda de otro objetivo. ¿Eso qué implica? Que si vos tenés tanto pensamiento acelerado y vas sacando conclusiones anticipadas y vas tomando conductas tal vez anticipadamente e inadecuadas. Entonces eso, ¿qué es lo único que genera? Refuerza tu ansiedad. Y los miedos, ¿no? Además. Los miedos, claro. Pero... Porque, te pregunto, ¿cuánto de lo que pensamos de forma negativa, porque la ansiedad es, ¿no? Mañana y esto y lo otro, y me preocupo por cosas que quizás nunca van a pasar. ¿Cuántos de esos pensamientos terminan pasando y cuántos no? En porcentaje si se puede. Tal vez la metáfora más interesante de tu pregunta es que muchos de los temores que uno cree que podrían venir, finalmente tú los condicionaste a que ocurran. Volviendo a este ejemplo, si llegás a la casa, estás tan con una vivencia negativa que lo preguntás de tan mal modo, finalmente no te prestan el cricket. Bueno. Entonces ahí, perdóname, vos sacás la conclusión de que era verdadero tu argumento y no te das cuenta de que como uno... Convalidás tu acelere. Claro, convalidás la aceleración, pero no te das cuenta que uno es el que está condicionando la propia existencia. ¿Y cómo lo resolvés si vos, en el fondo, creés que finalmente tu pensamiento fue cierto? Porque es la profecía autocumplida. La profecía autocumplida es generalmente lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo resolvés si en definitiva lo que ocurre es lo que vos pensabas que iba a ocurrir? Las personas... en esto tiene mucho que ver lo que a veces tu pregunta hace, es la concientización. Uno se tiene que concientizar de que gran parte de las cosas que me están sucediendo no es porque el otro sea una mala persona, no. Soy yo que con mi aceleración... Me predispongo, ¿no? En primer lugar, vas predisponiendo mal al otro. Pero además vos la pasás muy mal. Como la pasás muy mal, cambiás de conductas en forma constante. Y si no podés cambiar la conducta porque tenés un objetivo de productividad, por así decirlo, entonces empezás a vivir realmente tener una calidad de vida bastante negativa. Por eso yo te dije, es una de las máscaras de la ansiedad, porque la ansiedad lo que implica es, de alguna manera, una inquietud hasta cierto punto infundado sobre el devenir de tu existencia. Cada uno de nosotros 5 tiene un devenir individual, ¿verdad? Y un devenir común, comunitario. Pero entonces los devenires son propios. Entonces, cómo tú elaborás y desarrollás tu ansiedad y tu pensamiento acelerado es muy individual. ¿Esto es patrimonio de la gente negativa o le puede pasar a cualquiera? Las dos cosas. Hay cierto riesgo en determinadas personalidades, aumenta en determinadas personalidades que son más bien temerosas o personalidades ansiosas. O controladoras. O controladoras, tenés más riesgo de que este tipo de pensamiento acelerado te ocurre. Ahora, perdón, siempre tener pensamiento acelerado está mal, porque una de las grandes enseñanzas que nos da el ajedrez es adelantate en la vida un par de jugadas. Eso desde chico en muchos colegios o padres te lo enseñan. ¿Hasta qué punto
está bueno tener ese tipo de... Mirá, yo te lo respondo de esta manera. Es imposible biológicamente no adelantarse. O sea, nuestra estructuración psicobiológica está hecho para el devenir, para tratar de entender lo que va a venir. Porque como tantas veces hemos mencionado, la vida es cambio constante. El tema es que tanta incomodidad te genera. El tema es qué futuro tú estás viendo y cómo te vinculás. Porque la ansiedad, en última instancia, lo que te marca es un estilo de vínculo. O sea, vos podés tener... Él puede tener una visión, tú otra, y nosotros todos parecidos, pero como nos vinculamos depende de cada uno. Ahora, si en ese vínculo está metido la ansiedad, el tipo de vínculo es bastante engorroso y problemático. Esto no es hereditario, ¿no? Propio de la persona. No, pero es propio de la persona, pero se hereda culturalmente. Claro, porque tus hijos están viendo tu conducta también. Claro, Sí. claro. La herencia cultural, la herencia de crianza... La herencia de crianza es fortísima, es potentísima. Hay muchísimos ejemplos que así lo demuestran. Pero sí, o sea, va más por la crianza, que es lo que vamos viendo.